Las 8 de la mañana con 48 minutos. Vamos a otro tema. El asesinato de un niño de 5 años de edad en la comuna de Padre Hurtado. Esto en medio de un ajuste de cuentas ha aumentado la preocupación que existe en nuestro país por la crisis de seguridad. De hecho, el presidente Gabriel Boric condenó este hecho y afirmó que el crimen organizado no lo amedrenta. Queremos profundizar en este tema y vamos a conversar de inmediato con el ex subsecretario de Carabineros y también académico de la Universidad Central, Neftalí Caravantes. ¿Cómo está, Neftalí? Un gusto saludarlo. Hola, Neftalí, bienvenido. Hola, Carla, hola, Davor. Un gusto nuevamente estar con ustedes y con todo el auditorio de TVN. A ver, ¿cómo está Neftalí observando esta crisis de seguridad que estamos teniendo? No es la primera vez que estamos alertados por casos como el de este chiquitito de 5 años que fue asesinado, pero uno se pregunta eso, ¿no? ¿Cuánto se ha ido corriendo el límite, la capacidad de asombro? Si este efectivamente se convierte en un punto de inflexión, porque hemos tenido otros hechos de este tipo antes. Sí, Carla, mira, yo creo que esto es un tema muy grave. Estamos frente a extorsiones, secuestros, asesinatos, descuartizamientos en Coquimbo, el asesinato de este pequeñito, ¿no es cierto?, de 5 años. Por lo tanto, yo creo que el cuadro es muy complejo. Esto lo arroja nítidamente, coincide, porque a veces las encuestas no son muy certeras, pero coincide absolutamente con la última encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, la ENUSC, donde nos indica que la percepción de inseguridad alcanza su rango más alto. Un 90% de la población está insegura. O sea, hay una relación directa con lo que está realmente pasando, está en sintonía. Un 21% de los hogares también han sido víctimas de algún delito en una época muy reciente, 1 o 2 meses. Por lo tanto, el cuadro es complejo. Ahora, claro, tú te referías un poco al crimen organizado, el presidente Boric también. Yo creo que se han aprobado leyes, nuestra institucionalidad está tratando de responder, yo diría un poco tarde, porque lamentablemente el crimen organizado estamos en la fase de instalación, y ya está instalado en Chile, allá en una parte más dogmática, ¿no es cierto? Y en segundo término se está profesionalizando, y eso es complejo, porque estando instalado hoy día vemos que tiene una estructura, tiene un financiamiento, tiene debilidades que aprovecha las grietas que están hoy día en el Estado, ¿no es cierto? Y básicamente el crimen organizado se nutre de eso para poder ya asentarse. Chile fue durante muchos años, siempre ha existido crimen organizado, pero durante mucho tiempo fue un país de paso de la droga, del narcotráfico. Hoy día lamentablemente hemos visto que hay mucho consumo y que estas bandas ya se instalaron porque, reitero, vieron una debilidad en nuestro Estado. Por lo tanto, las figuras que tenemos, que tú señalabas, son claras: secuestro con extorsión, se pide, ¿no es cierto?, un rescate por la víctima, y hoy día los secuestros están básicamente alojados en bandas del crimen organizado extranjeras, con cuyos integrantes son extranjeros, quienes tienen un desprecio muy grande por la vida. Yo diría que son asombrosas las investigaciones que está llevando adelante el Ministerio Público en el norte. Hay que sacarse el sombrero por el trabajo que hacen nuestros fiscales con las policías, pero hemos visto figuras realmente crueles, dramáticas, que hacen, ¿no es cierto?, que este delito del secuestro hoy día debamos atacarlo con mucha fuerza. Se aumentaron las penas, pero yo diría que hoy día no pasa tanto por el tema de aumentar penas, sino que pasa por desarticular bandas, por ponerlos tras las rejas, y una vez que estén dentro de las rejas, ojalá que no sigan operando dentro de los recintos penales, por cierto. Neftalí, y desde su punto de vista, la moneda, el Palacio de la Moneda, ¿ha aquilatado de buena manera esta crisis de seguridad? Y se lo pregunto por los argumentos que pone principalmente la oposición sobre la mesa, que dice que el gobierno está débil, que no sabe qué hacer, que vive haciendo diagnósticos, lo decía la alcaldesa de Las Condes esta mañana, que vive creando comisiones, que no sabe cómo mandatar a las policías para enfrentar estos nuevos tipos de delitos. ¿Están aquilatando bien la magnitud de esta crisis que ha tenido varios puntos de inflexión ahora con el asesinato de este niño? Es muy interesante tu pregunta, Davor. Yo creo que sí. Y a veces uno cuesta y se lamenta de que se mezcle la situación política, la crítica política a veces muy artera, muy de trinchera, con lo que realmente es la realidad y es nuestra realidad legislativa, porque uno, el gobierno, tiene que evaluarlo en base a cuántos proyectos de ley o cuántas leyes ha podido aprobar durante su mandato. Ahí uno ve si es que el Ejecutivo, el gobierno de turno, está preocupado. Este es el gobierno, mira lo que voy a decir, que ya ha aprobado 38 leyes en materia de delincuencia, mucho más que que el gobierno que tenía el récord, que era el gobierno del presidente Lago, del cual fue subsecretario. Y por lo tanto, claro, cuando uno ve si este gobierno no está preocupado, yo diría que no. Aquí el problema se produce 4, 5, 8 años para atrás de este gobierno. Ahí fue cuando realmente nos relajamos, minimizamos, porque teníamos secuestro, pero lamentablemente, ¿no es cierto?, no le dimos la importancia y no operamos en base a una política de Estado, como recién hoy día se avisora tenuamente, ¿no es cierto?, en nuestro mundo político, en nuestra clase política. Pero yo diría que sería injusto criticar al presidente, en este caso a la ministra Toá, porque, reitero, se han aprobado 38 leyes en materia de seguridad con el concurso, por cierto, de la oposición. Pero eso habla de un interés, de un impulso a hacerse cargo de una materia
Y yo diría que hay un punto pendiente, ya que estamos en esta materia. Hoy día hay conversaciones para alcanzar un pacto fiscal. Yo diría que este pacto tributario es clave para poder darle financiamiento a medidas que son pero urgentes y que están sobre la mesa. O sea, no es posible que no podamos, por ejemplo, aumentar la planta funcionaria de Carabineros. Yo creo que hoy día Carabineros es una institución permanente de la República, tenemos que fortalecerla, pero para ello tenemos que por lo menos, no solamente agregarle 1.000 o 1.200 plazas como hoy día está aprobado por el Congreso y por el Gobierno, sino que a lo menos 1.000 por año de aquí a 3, por lo tanto 3.000 plazas son urgentes. ¿Qué se requiere? Un pacto tributario que permita financiarlo. Segundo, recontratación, creo yo, de funcionarios en retiro de Carabineros. No es posible que algunos alcaldes, por ejemplo, planteen medidas como armar batallones ciudadanos, enviar a civiles a enfrentar, ¿no es cierto?, a el crimen organizado y a la delincuencia. Yo creo que estas son medidas que nada contribuyen a combatir o derrotar la delincuencia. Los civiles, los ciudadanos, los vecinos no pueden asumir tareas de este tipo de riesgo, de alto riesgo, con delincuentes frente, ¿no es cierto?, a ellos armados. Tareas que deben ser, ¿no es cierto?, acometidas por las policías. Por lo tanto, yo creo que aquí el pacto fiscal para financiar al Ministerio Público, por ejemplo, ha sido extraordinaria la medida del equipo ECO que ha lanzado, ¿cierto?, el fiscal nacional. ¿Para qué? Para combatir el crimen, el secuestro y los homicidios. Yo diría que eso es muy interesante, pero necesita, reitero, mayor financiamiento. Tenemos 260 integrantes de este equipo ECO para combatir el crimen organizado hoy día, que, ¿no es cierto?, está integrado por fiscales y por la policía. Quizás, ¿por qué no redoblar al doble, ¿no es cierto?, en todo el país esta población de funcionarios? Yo creo que por ahí va la cosa, aumento también de lo que son los planes en tecnología, por ejemplo, en nuestros sistemas y servicios de aduana, en las fronteras. ¿Para qué? Para tener más escáneres, para poder impedir que ingrese armamento ilegal. Yo creo que esas son medidas que caen de cajón y que sin duda debiesen hoy día aprobarse con un gran acuerdo político. Ya, me quiero quedar con el tema del pacto fiscal porque ayer desde la derecha decían que eso era una excusa. Hoy día en la mañana la alcaldesa de Las Condes decía que si es por tener recursos se puede sacar el 2% constitucional. A mí en particular, y esta es mi opinión, lo que me preocupa es que nuevamente se está poniendo la expectativa en algo que tiene que entrar a un proceso legislativo, donde hay razones desde ideológicas hasta prácticas, hasta de estudios de recaudación que van a hacer que esa tramitación no sea expedita. Y pareciera ser que hoy día la situación es bastante más urgente que esperar a que se apruebe un pacto fiscal que no es expedito, lo sabemos en materia política. Entonces, más allá de lo que pase con eso, hoy día no hay más recursos para entregar, hoy día no hay medidas distintas que se puedan tomar y que le solucionen medianamente la vida a las personas sin esperar otra vez a que haya una ley que algún día venga a hacer el trabajo que se requiere, porque muchas veces pasa eso. Pasó con el fast track legislativo. Usted decía, se han aprobado 38 proyectos después de que llegamos a un punto de inflexión donde se asesinaron 3 carabineros, se impulsó una agenda muy presionada desde la oposición para que se pusiera este fast track legislativo. Se puso y hoy día no estamos mejor que en ese momento. Entonces, esto de apelar al futuro, yo digo, hoy día en la práctica, ¿usted ve que hay herramientas a la mano para poder combatir este crimen organizado muchas veces, que además nos tiene así, como con estos hechos de tan alta connotación? Sí, Carla, yo creo que lo que estamos hablando apunta a ello. Por ejemplo, cuando hablamos de aumentar la planta del Ministerio Público y de estos equipos especializados en combatir al crimen organizado, son medidas de muy corto plazo. O sea, yo diría que basta un acuerdo muy simple a nivel político para que se aumenten los recursos y la dotación, por cierto, del Ministerio Público, de las policías y de, en este caso, básicamente, ¿no es cierto?, el equipo que va a enfrentar al crimen organizado. Yo diría que esa es la principal demanda ciudadana y no veo por qué tendría que entrarse o entrabarse en un plano legislativo. Segunda medida, ¿por qué no nos abrimos, por ejemplo, a ampliar los estados de excepción a las fronteras para impedir que ingresen delincuentes, ¿no es cierto?, internacionales? A mí no me gusta hablar de migración irregular porque muchas veces se confunde con delincuencia internacional. Yo creo que tenemos que sacarnos un poco la venda ideológica y aprobar rápidamente un estado de excepción como lo que sucedió en Colchane, que ha dado buen resultado. Hay una medida concreta. ¿Queremos militares en las fronteras? Perfecto. Yo creo que hoy día todos han entendido que la seguridad es una tarea prioritaria y, por lo tanto, ¿por qué no abrirnos a un estado de excepción, de emergencia, ¿no es cierto?, constitucional, donde fortalezcamos todos los pasos no habilitados para que no ingresen más delincuentes internacionales por aquellos pasos? Otra medida concreta, yo creo que durante la pandemia lo vimos, una medida extrema. ¿Por qué no evaluamos determinados cierres de nuestra frontera? Precisamente, pero, ya no solamente Neftalí, para la delincuencia internacional. Sí. Perdón, pero usted dice del cierre de las fronteras, colocar mayor fuerza del Estado en las fronteras, pero vemos que a la gente la están asesinando
en la comuna de Padre Hurtado. Esta mañana nos sorprendimos con otro asesinato en Viña del Mar. ¿Qué tiene que ver eso con las fronteras? La gente quiere tener mayor sensación de seguridad en sus centros cívicos. Estamos a puertas de la Navidad, la gente quiere salir tranquila a comprar. ¿Cómo se puede mejorar eso de un día para otro? Ayer hubo un asalto también ahí en Isidora Goyenechea. O sea, no están en la frontera los delitos. Tiene mucho que ver porque lamentablemente los crímenes que estamos viendo son cometidos por delincuentes internacionales de nacionalidad extranjera en Chile. Por lo tanto, tiene que ver. Si nosotros no impedimos que lleguen integrantes del Tren de Aragua, del, ¿no es cierto?, cartel de Sinaloa, de pero Jalisco, ya están acá adentro, pues, Neftalí. vamos a seguir, ¿no es cierto?, permitiendo que estas personas puedan operar desde nuestros territorios y también desde las cárceles. Ya están operando, por lo tanto yo creo que ahí lo que corresponde es fortalecer a nuestras instituciones. Nos sacamos policiales, básicamente, a eso me refiero, y al Ministerio Público. No sacamos nada con dar medidas para la tele, ¿no es cierto?, como batallones ciudadanos. Yo diría que ahí no está la solución. La solución está por reforzar lo que tenemos hoy día como instituciones permanentes de la República encargadas de la seguridad. Eso es lo que va a impedir, ¿no es cierto?, tengamos mayores carabineros en las calles, mayor prevención, y va a impedir el día de mañana que ocurran estos lamentables delitos de homicidio que estamos viendo. Pero por otro lado tenemos que también trabajar en no seguir permitiendo el ingreso de delincuentes internacionales. De lo contrario va a ser un círculo vicioso de nunca acabar. Se ha instalado como, además de, por supuesto, cuáles son las medidas concretas, tanto legislativas como, yo me imagino también gestionar bien las cárceles y tantas otras cosas, porque aquí hay una cadena, ¿no?, que tiene que hacer frente al delito. Se ha instalado la discusión respecto de las señales. También esta crítica que viene desde la oposición tiene que ver con las señales. Esperan que haya señales más claras. Y en ese sentido se apela a la posibilidad de que se establezca un estado de excepción constitucional en la región metropolitana. Y muchas veces uno pregunta, bueno, pero eso, ¿cuánto contribuye? Los militares pueden no estar preparados. Y ellos apelan a la señal. Ayer Evelyn Matei decía que los delincuentes ya se dieron cuenta de que el Estado y que la autoridad está débil. Por lo tanto, apelan a que hay que dar una buena señal de dureza, de mano dura. ¿Le parece relevante ese aspecto? ¿Se tienen que dar señales a la delincuencia? Yo creo que sin duda las señales son importantes. La primera señal que creo que había costado, pero que se está dando de muy buena forma, es el apoyo a nuestras fuerzas policiales, básicamente a Carabineros. Esa es la primera señal de respaldo absoluto. Que muchas veces se criticaba que Carabineros estaba con brazos caídos, ¿no es cierto?, porque faltaban señales. Eso ha quedado totalmente desterrado y hoy día hay un apoyo muy firme. Ahora, respecto de lo que tú me consultas, que es básicamente el estado de excepción, yo sinceramente no soy partidario en esta materia de seguridad pública de involucrar a las Fuerzas Armadas, toda vez que no es un organismo ejecutivo operativo en materia de seguridad. No fue formado un militar para actuar en materia de seguridad pública. También habían ideas como por ejemplo, convocar al COSENA, que es un elemento, es un organismo simplemente consultivo, sirve para dar recomendaciones. Y por lo tanto, yo reitero, creo que lo que debemos hacer es fortalecer nuestra institucionalidad, donde está Carabineros, donde está la Policía de Investigaciones, donde está el Ministerio Público, donde están nuestros fiscales, y ellos son los que tienen las herramientas para llevar adelante la investigación, la desarticulación de una banda y para ponerlos el día de mañana tras las rejas. Yo creo que las otras son medidas un poquito más en momentos previos al otro año que vamos a vivir, el 2024, que va a ser muy electoral, que da muy buen rédito político, pero que lamentablemente con portadas de los diarios o de los medios no ganamos la batalla contra la delincuencia. Yo creo que hay que fortalecer, reitero, a nuestras instituciones permanentes encargadas de la persecución del delito. Neftalí, y hoy día de alguna manera se están utilizando bien los recursos policiales que tenemos, y apelo a su experiencia como de subsecretario de Carabineros. Uno suma más o menos cuántos carabineros hay y cuántos detectives tenemos en Chile. Llegamos más o menos a 70.000 funcionarios a lo largo y ancho del país. ¿Los mandos de las policías, los mandos de Carabineros están administrando bien ese recurso humano en Chile hoy día o no? Sí, mira, Davor, yo creo que es una pregunta muy clara. A veces quedan dudas después de lo que fue el caso Fraude, Catrillanca, Huracán, en Carabineros, la mala administración de algunos recursos. Hoy día, felizmente, hemos visto después de la dictación de la ley 21.327 que la Contraloría ha podido, ¿no es cierto?, involucrarse en el quehacer de Carabineros. Hay más transparencia, hay luz en todos sus departamentos. Esto yo diría que le ha hecho muy bien a la institución, y yo tengo plena certeza que hoy día Carabineros se conduce de muy buena forma. Quizás faltaría terminar, porque tampoco es bueno estar hablando de una reforma permanente de la institución, terminar esta famosa modernización de Carabineros y concluirla y darle, reitero, todo el respaldo de aquí en adelante. Pero no, yo tengo mucha confianza. Creo que hay que destacar la labor de las policías. Si uno se fija, por ejemplo, los delitos que tanto nos han preocupado como el secuestro, se han desarticulado todas las bandas que han secuestrado el último mes. Esa es una noticia positiva, no nos quedemos solamente con el lado negativo. Hoy día están todos tras las rejas quienes, reitero, integran estas bandas que han secuestrado. Esto gracias a estos equipos que hoy día estamos hablando,
que yo reitero que tenemos que fortalecer. Han sido resueltos rápidamente estos casos y esto da cuenta de un trabajo coordinado entre Fiscalía, Policía y Ministerio Público. Por lo tanto, yo creo que aquí no bajemos los brazos, el llamado es a alcanzar un gran acuerdo, a estimar que la seguridad pública tiene que ser una política de Estado, no una política de trinchera, de guerra permanente. Esa es la única forma que le demos la mejor señal, atendiendo la pregunta, tanto, ¿no es cierto?, a nuestra población como a las bandas del crimen organizado, que Chile está organizado y que no va a permitir y que va a dar un combate serio en contra de ella. Bien, pues Neftalí Caravantes, ex subsecretario de Carabineros, académico también de la Universidad Central. Gracias por habernos acompañado con este tema que por supuesto está al centro de la agenda. Que tenga un buen día. Gracias, Neftalí, que esté muy bien. Gracias a usted, que esté muy bien. Nos Gracias, vemos. buen día.